hijos. Déjeme compartir un poquito acerca de la ciudad. De las 7 ciudades que estamos viendo, esta ciudad de Filadelfia era la más joven, la que se había fundado, no tan antes de cuando se escribe la carta. Se cree que se funda en el siglo II antes de Cristo. Y algunos historiadores ponen que la funda Eumenes y otros que la funda Atalo Filadelfo. Pues de una de las fuentes he tomado que Eumenes la funda, rey de Pérgamo, que ya conocimos Pérgamo. Y bueno, vamos a ver el mapa nuevamente, ahí están las ubicaciones, las estrellitas, estamos en la Filadelfia. Pues esta ciudad recibe el nombre de Atalo, a quien le habían puesto por sobrenombre Filadelfo, porque este hombre mostraba un amor profundo y leal por su hermano, y quiere decir amor fraterno, y en honor a él entonces le ponen a esta ciudad el nombre de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Su ubicación es importante, hermanos, que nosotros la entendamos, aunque nos es difícil, o al menos a mí me es difícil imaginarme si no estoy allá. Pero resulta que en esa dirección ellos estaban a la entrada de un valle llamada meseta porque está muy por encima del nivel del mar, unos 700 metros arriba del mar. Y a esta ciudad tenía una posición estratégica porque se cruzaban unas carreteras importantísimas de aquella época. Pero quiero referirme a esta carretera que de Roma, o sea, de Europa, venía para Asia y pasaba por Filadelfia. Y Filadelfia era como un puesto del correo, o sea, ahí era donde tenía una sede el correo. Entonces se volvía una ciudad importante. Entonces, cualquier persona que transitaba de Europa a Asia, iba hacia Asia, al este, entonces pasaba por esta ciudad, una ciudad importante. De tal manera que esta ciudad se le conoció como la puerta del este, porque a través de ella pasaban al este, al Asia Menor. Era una puerta abierta. Y sus fundadores decidieron o deseaban que esta ciudad fuera como el centro de divulgación, el centro donde se comunicaba la cultura griega, la lengua griega. O sea, esta ciudad fue fundada para promover, para hacer, podríamos decir en nuestras palabras, para cumplir una misión. ¿Cuál era? Que la cultura griega, el lenguaje y todo fuera trasladado y transmitido a esa región y hacia el Asia. Ese era su objetivo. Tenía mucho comercio, había mucho tránsito de personas. El lugar donde estaba ubicado, muy fértil, una zona de buenos cultivos, agrícola. Pero resulta que esta ciudad joven, floreciente, está situada en una región de muchos temblores, y eso sí es conocido para nosotros. Y resulta que en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto que la destruye, y destruye también a Sardis, como vimos el domingo anterior, y destruye otras 10 ciudades más. Fue un terremoto devastador. Tiberio César la reconstruye, y en honor a esa ayuda que él le dio a este César, la ciudad cambia de nombre, y ahora voluntariamente, y ahora se llama Neocesarea, o sea, la ciudad nueva del César. Y más adelante la ciudad cambia otra vez de nombre, y ahora ya no se llama Neocesarea, sino que se llama Flavia,
Y esto lo hace en honor al César de la época, que era Vespasiano, porque él se llamaba Tito Flavio. Tiene otro que se me ha escapado del nombre, Vespasiano. Y en nombre a él, Flavia. Y luego más adelante cambia de nuevo el nombre y se vuelve a llamar Filadelfia. Estos son detalles importantes porque vamos a ver que la carta lleva algunos elementos que conectan con la iglesia. Bueno, como temblaba tanto, y ustedes ya saben, en aquella época no se sabía, pero después de un gran terremoto, ¿qué pasa después, hermanos? ¿Todo queda sosegado? No, ¿verdad? Empiezan lo que nosotros ahora le llamamos réplicas, y unas más fuertes y otra vez. Entonces la gente tomó la decisión de mejor salir de la ciudad, y entonces vivían afuera de la ciudad y hacían sus chocitas y ahí vivían. Ahora veamos un poco de la iglesia. En realidad, hermanos, no tenemos registro bíblico cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en Filadelfia. Pues se cree que fue producto de las misiones de Pablo y de la iglesia de Éfeso cuando él estuvo presente allá. La historia registra que años después de que Juan escribió la carta, Ignacio pasó por Filadelfia cuando iba camino a Roma, porque iba a sufrir su martirio. Y él más adelante escribe una carta a la iglesia en Filadelfia para animarles, para instruirles. La iglesia fue fundada en el siglo I. Pero hermanos, mire, este dato es importante. El registro histórico nos dice que esta iglesia de Filadelfia, fundada en el siglo I, permaneció firme durante más de 1300 años. O sea, fue una iglesia que permaneció hasta el siglo XIV. Algunos creen que fue allá por el año 1390. Incluso soportó los embates de la conquista de los musulmanes. Mire cuánto vivió esta iglesia, hermanos. Bueno, se cree, algunos comentaristas también anotan que hoy, en el siglo XX, cuando escriben, hay una iglesia cristiana griega ortodoxa que está aún en la ciudad. Claro, ya no se llama Filadelfia, tiene otro nombre. Pero hermano, mire qué bendición. Una iglesia fundada en el siglo I y que se mantiene efectiva su ministerio, su actuar, el compromiso con el Señor. 1300 años. ¿Cómo no anhelaríamos nosotros, hermanos? Mire, si aquí estamos anunciando nosotros apenas, ¿cuántos años, hermanos? 48. Apenas 40. Y esta iglesia estuvo presente más de 1300 años. ¿No le gustaría, hermanos? Bueno, si el Señor no viene, ¿verdad? Que Iglesia Nazaret se mantenga firme, obediente a la palabra. Es que esta es la promesa que le entregan a Filadelfia. Ya lo vamos a ver. El Señor la guarda, la protege. Y así esta iglesia fue un ministerio en medio de aquellos pueblos. Por los años que pasaron, mantuvo su ministerio, mantuvo la predicación, mostró la gloria de Dios a aquellas comunidades. Qué interesantes detalles, hermanos, los que podemos encontrar. Ahora, ¿quién escribe esta carta? Veamos entonces, vayamos al versículo 7. Como ya hemos dicho, el Señor Jesús se presenta en cada carta, y su presentación es la mención de algunas características, atributos que tienen relación a lo que le va a decir a la iglesia. Y es muy interesante y llama la atención cómo el Señor aquí se presenta a la iglesia. Y vea, dice ahí la palabra de Dios, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo.
En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos que la santidad es atribuida a Dios Padre. ¿Se recuerdan a Isaías cuando entra al templo? Y allí se registra en Isaías 6. Santo, santo, santo. El Señor es santo. Dios es santo. Esta es una santidad absoluta, hermanos. En la santidad de Dios está diametralmente opuesta al pecado. No tiene nada que ver el pecado en medio de la presencia de Dios. Por eso Isaías dijo: ay de mí, ay de mí. Porque él sabía que era un hombre pecador y la presencia de Dios exige santidad. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús se identifica como el santo. Ahora toma la posición de Dios el Padre, porque Jesús dijo: mi Padre y yo, uno somos. Y en el Nuevo Testamento encontramos nosotros cómo el Señor Jesús se identifica como el santo. Bueno, de hecho, ¿se recuerdan ustedes cuando el ángel llega donde María a anunciarle el nacimiento de su hijo? ¿Cómo le dijo? Nacerá un santo ser, un santo niño. Ya el ángel lo anunciaba. Pero vea usted en Lucas capítulo 4 versículo 34, cuando Jesús llega a una sinagoga un día de reposo para hablar la palabra de Dios. En medio de la sinagoga, dato interesante, estaba un hombre poseído por un demonio. Así que, hermano, ya sabe que es demonio. Y el demonio, cuando vio a Jesús, tuvo que reconocer que el que estaba allí era un santo ser. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Usted lo puede ver, Lucas 4:30. ¿Tienes algo con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé, dijo el demonio. Yo sé quién eres. Tú eres el santo. Hermanos, Jesús el santo, Jesucristo el santo. Y dice Pedro que así como Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Su iglesia presentada limpia, sin mancha, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Él en la cruz. Este es el llamamiento que nosotros tenemos. El santo, no un santo, hermanos, no es un santo, es el santo. El santo ahora se identifica, escribe y quiere y demanda que su iglesia sea santa. Y usted y yo, hermanos, estamos llamados a ser santos como Él es santo. Así que aquí, hermanos, hay un llamado para nosotros. Pero quien escribe iglesia es el santo, la santidad de Dios. Y siempre vamos, casi siempre vamos a encontrar el santo y el verdadero, genuino, el Mesías prometido, verdaderamente, no un impostor que llegó por ahí y dijo: yo soy el Mesías. No, este es el verdadero, genuino. Y aquí hay algo importante en una persona veraz, santo y veraz. Una persona, el verdadero, el que tiene la verdad. Él es la verdad. ¿Se recuerdan cómo dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad. En Él está la verdad, el verdadero. Él cumple lo que promete, hermanos. Él siempre dice y siempre tiene la verdad. En sus labios, en su palabra está la verdad que nosotros necesitamos. Vea Apocalipsis 6, capítulo 10. Mire usted cómo se presenta el Señor nuevamente. Cuando se abre el quinto sello. A propósito, hermanos, creo que el otro año vamos a tener algunas series acerca del libro de Apocalipsis.
porque algunos hermanos han estado mencionando que es bueno que nosotros volvamos y estudiemos el libro de Apocalipsis. Pero cuando el ángel abre el quinto sello, mire lo que dice, versículo 10 al 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos santos que habían sido muertos, versículo 10, clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Santo y verdadero, santo y verdadero. La palabra de verdad está en la boca de Cristo, hermanos. Y cuando Él va a hablar y cuando Él va a decir, esto es verdad y se cumple, y lo que promete se cumple. Y hemos cantado ahora tu fidelidad. Hemos apelado a la fidelidad de Dios, hermanos. Así que cuando Él habla, iglesia, presta atención, porque lo que dirá es verdad, santo y verdadero. Pero también usa otros dos atributos, hermanos. Volvamos al versículo 7. El que tiene la llave de David. La llave de David. Esta es una simbología, esta es una metáfora que usa para expresar que Jesús tiene toda la autoridad. Esto es un eco de lo que nosotros podemos encontrar en Isaías 22:22, donde se cuenta que hubo un hombre que recibió las llaves del reino de David. ¿Eso qué quería decir? Que este señor tenía todo el poder, la autoridad para abrir, para dejar pasar a alguien que fuera a ver al rey, y al que él no quería no lo dejaba ver. Él tenía la potestad para que entraran o no entraran. Y Jesús está diciendo: así yo tengo las llaves del reino. Al que yo dejo entrar, nadie lo puede quitar. Yo tengo la autoridad, dice el Señor. Iglesia, Cristo tiene la autoridad. Él tiene las llaves del reino. Él es el único que decide quién es recibido en el reino de Dios y quién no entra. Así que usted no se preocupe por otras personas. Usted ocúpese en ser fiel a su Señor y creer en sus promesas. Así que tiene toda la autoridad. A la iglesia le está diciendo: recuerda quién te está hablando. El que tiene la llave. Pero tiene otra característica más que es importante: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo posee la llave de los reinos de los cielos. Es el mediador entre Dios y los hombres, hermano. Y cuando Él abre, nadie, dice, nadie. No hay otro poder, hermanos. No hay ningún poder que sobrepase el poder de Dios. Si Él abre, nadie lo cierra. Lo que Dios hace, lo que Cristo hace, nadie lo puede deshacer. Así se levanten los enemigos que se levanten, hermanos. Así vengan las luchas que vengan, no importa. Él abre, nadie cierra. Igualmente, hermanos, lo que Él deshace, lo que Él cierra, por más que hagamos, hermanos, no se hace. Esto es importante que nosotros en la iglesia lo tengamos claro, hermanos. Que es Cristo el que reina. Que Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el que tiene todo poder, Él es el soberano, Él es el omnipotente. Él abre o cierra según su deseo y su propia voluntad. Así que eso nos quita a nosotros mucha tensión, hermano. Esto nos libera mucho, porque a veces nosotros en nuestras propias fuerzas queremos abrir, queremos hacer, y nos meten estrés.
a todos, hermanos. Pero pongámonos en las manos de Dios, porque Él es el que hace, Él es el que pone, Él es el que quita, Él abre, Él cierra. Qué lindo estar en las manos de un Dios así, hermanos. Qué promesa más linda. Iglesia, escucha, te habla el santo, porque ya se va a referir a unos que mienten, pero Él es el verdadero. Él tiene las llaves, Él abre y cierra. Qué lindas promesas, hermano. Ahora veamos, este que es el santo, el verdadero, el que tiene las llaves del reino, el que abre y nadie cierra, o cierra y nadie abre, este te habla, iglesia. Y mire qué lindo que solo tiene palabras de elogio. Inmediatamente que le dice yo conozco tus obras, inmediatamente describe cuáles son, hermanos. Aquí no hay reproches. Qué importante, qué encomiable para la iglesia de Filadelfia, que Jesucristo no tenga nada que reprocharles, sino que por el contrario solo tiene elogios para ellos. Qué lindo sería, ¿no les parece, hermanos, estar en esa iglesia? Y el Señor nos da palabra de consuelo. Ahora, hermanos, quiero decir algo. No hay iglesia perfecta, hermanos. Si usted de aquellos que van de aquí para allá y de allá para acá buscando la iglesia perfecta, se va a morir y no la va a encontrar. No hay iglesia perfecta. Lo que hay son iglesias obedientes, de personas que anhelan en su corazón servir al Señor con todo su corazón, y que pueden fallar, por supuesto, pero que su corazón anhela estar en comunión con Dios. Inmediatamente ellos vuelven al camino, porque son sensibles a la voz del Espíritu Santo que le dice: ven, vuelve a mi camino. Y vienen obedientes y buscan la presencia de Dios. Veía un comentarista que decía que si él conociera la iglesia perfecta y algunos hermanos le llegaran a preguntar: mire, ¿usted sabe la iglesia perfecta? Sí. ¿Y dónde está? No se los digo, dice, porque si se los digo ustedes la van a ir a arruinar. Pero hermanos, Filadelfia, una iglesia que anhela al Señor. Nazaret, mire lo que dice dice el Señor: conozco tus obras. Siempre dice conozco tus obras. Usted ya sabe, hermano. Mire, hoy hemos cantado que lo que está oculto en nuestro corazón, Él lo conoce. Pues Él conoce todo. Él conocía la iglesia de Filadelfia. Él sabía cómo caminaba. Él sabía todo. A Él no lo podían engañar. Conoce los detalles de la iglesia. Y entonces dice: mire cuáles fueron las características, cuáles eran las obras de ellos. Allí en el versículo 8, hermanos: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aquí están sus obras. Dos obras aquí inmediatamente, hermanos. ¿Cuáles son? Has guardado mi palabra. ¿Y qué más? Y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué características más lindas e importantes debe tener la iglesia. Una iglesia que guarda la palabra de Dios. Una iglesia que guarda. El domingo pasado decíamos la implicación de esta palabra guardar es obedecer, porque ha sido obediente a mi palabra. Así recuerdan el domingo pasado, y hoy lo podemos volver a decir: ¿dónde está la bendición según el apóstol Santiago? La bendición no está solo en escuchar la palabra. No, hermanos. Qué bueno que escuchamos la palabra, pero la bendición no está ahí. La bendición está en ser hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, esta es una característica importantísima para la iglesia: la obediencia a la palabra de Dios. Mire, usted cuando lee la Biblia de pasta a pasta, usted encontrará que la obediencia es punto transversal en toda la historia de la Biblia. En la historia de la salvación, la obediencia es importantísima. ¿Qué pasa con la humanidad?
¿Qué pasa con Adán allá en el jardín del Edén, hermanos? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Que se comió la manzana, dicen algunos. No, olvidémonos de la manzana, no hay tal manzana. La desobediencia, producto de la desobediencia, hermanos, es toda la tragedia de la humanidad. Y ese fue el primer Adán. Pero la palabra de Dios registra que hay un segundo Adán, alguien que viene a recomponer todo. Mire qué lindo. Y dice la palabra de Dios que a través de su Filipenses capítulo 2, dice que él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y fue obediente. Y dice que fue obediente. El primero desobedeció, pero el segundo Adán, que viene a reconstruir, a dar una nueva vida a la humanidad, este fue obediente en todo hasta la muerte. Y fue por esa vida de obediencia que nosotros ahora podemos disfrutar. Fue la obediencia del Señor Jesús la que nos salvó. Y hoy a la presencia de Dios. Mire qué importante es la obediencia. La obediencia es transversal en la vida de la iglesia. Cuando nosotros estamos en obediencia al Señor, hermano, no es cierto que gozamos de una paz interior. No es cierto que cuando estamos obedeciéndole al Señor, estamos en una plena comunión con Él. Pero cuando venimos a ser desobedientes, ¿qué pasa? Perdemos el gozo. Ya no estamos tranquilos. Nos hemos desconectado del Señor. Eso pasa con la iglesia cuando no es obediente. Se desconecta. Pero qué lindo, hermanos. Y anhelemos nosotros que el Señor Jesús, cuando diga, yo conozco tus obras. Qué lindo es cuando en la presencia de Dios, yo conozco que tú eres obediente. Y hermanos, importante, una iglesia, así era Filadelfia. Y mire qué otra característica, va acompañado. Tú obedeces mi palabra, pero además no has negado mi nombre. Eso quiere decir que fue leal al Señor, perseveró, se mantuvo cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron los temores, cuando fueron sujetos a presiones. Ellos no negaron el nombre, porque mire, hermanos, algunos empezamos obedeciendo la palabra de Dios, pero cuando vienen los problemas, nos retiramos. No, va acompañado, va junto. Obedeces mi palabra y eres leal, eres fiel, perseveras en medio de las dificultades, no claudicas en medio del fuego de la prueba. Jesucristo, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Usted lo puede leer ahí en Hebreos capítulo 12. Obedeció y fue fiel, leal, perseveró. Ese es nuestro modelo. Este es nuestro referente. Una iglesia fiel a la palabra y una iglesia que persevera, no importa las pruebas que le pongan. Mire qué lindo es esto, hermanos. Cuando el Señor encuentra esas características en la iglesia, inmediatamente, y en el versículo 10 reafirma la lealtad, la perseverancia. Dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Otras versiones lo dicen quizás más claro. NBI dice, has guardado mi mandato de ser constantes. Y esa versión me gusta, hermanos, porque a veces cuando nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana emocionalmente, entonces resulta que como estamos controlados bajo nuestras emociones y no por el Espíritu Santo, como hemos visto, bajo el señorío del Señor, entonces resulta que nos volvemos y ahí vamos. Y mire,
Versículo 10, esta versión dice: has guardado mi mandato de ser bien, leales, perseverantes. Qué lindo, hermanos. Anhelemos nosotros como iglesia guardar la palabra de Dios y ser fieles, leales, constantes, que permanecen con su fe firme puesta en el Señor Jesús. Estos son los elogios, hermano. Y por tener y por haber cumplido eso, hermano, mire qué lindo, porque has hecho eso, porque tú eres leal, porque tú eres fiel, porque guardas mi palabra. Ahora aquí vienen las promesas, 3 promesas que yo quisiera, hermano, que viéramos lo que el Señor le dice a la iglesia. Primer promesa, véalo ahí en el versículo 8. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Mire qué lindo. El Señor Jesús conoce la iglesia. El Señor Jesús conoce las capacidades de cada iglesia, hermano. Él conocía la capacidad de los hermanos. Pero Él abre una puerta para la iglesia. Y dice el Señor: nadie la puede cerrar. Así como cuando el Señor dijo: mi iglesia, nadie puede ir a destrozarla. En mis palabras, ¿verdad? Prevalecerá. Pues a la iglesia de Filadelfia el Señor le abría una puerta. Y nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos que este es un regalo de la gracia de Dios. Es una puerta de servicio, es una puerta de misiones, es una puerta para llevar el evangelio, hermanos. Miren, se recuerdan que a la ciudad se le llamaba la puerta del este. ¿Por qué? Porque a través de esta ciudad Grecia quería imponer su cultura hacia el Asia, llevar todo su bagaje hacia el Asia. Pues no, el Señor Jesús le dice: no te confundas, iglesia, yo haré de ti y abriré una puerta para que tú seas misionero de la palabra de Dios, y esa puerta no se va a cerrar. ¿Cuántos años vivió esta iglesia, hermanos? Según la historia, más de 1300 años, hermanos. Una puerta. Y bueno, como dije, algunos escriben que aún ahí en esta ciudad ahí está la presencia de la iglesia cristiana ortodoxa, la iglesia griega. Nadie la puede cerrar. Es una puerta. La puerta abierta se refiere a la oportunidad para realizar la obra misionera y la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Vea usted la historia de Pablo y Bernabé, ahí la he escrito, usted lo puede ver. Pablo y Bernabé informaron a la iglesia de Antioquía cómo Dios les había abierto una puerta, la puerta de la fe a los gentiles. Pablo, cuando explica sus planes de viaje a los hermanos de la iglesia en Corinto, primero en la primera carta, luego en la segunda carta, él les dice: el Señor ha abierto una puerta grande y eficaz. Mire, hermano, las puertas que el Señor abre son así, son grandes y eficaces. Ahí está la puerta. Una oportunidad de servicio para la iglesia, para llevar la palabra de Dios. Y mire lo que dice a los colosenses, les escribe en el capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros. Le pide a la iglesia que ore por él. Ore por él. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta es la promesa, hermanos. Pero es que el dato interesante es que he abierto, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Versículo 8. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza. El Señor sabía, hermanos, las capacidades de la iglesia de Filadelfia. Posiblemente eran
Posiblemente eran pocos. Podrían ser pocos recursos. Podría ser poca experiencia. Pero hermanos, puesto en la mano de Dios están todas las capacidades. El apóstol Pablo dijo: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. A pesar de su poca fuerza, su influencia era grande. ¿Por qué? Porque de ella fluía un poder espiritual de Cristo obrando en medio de ellos, hermanos. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, ha abierto una puerta para la predicación del evangelio. Nadie la puede cerrar. Y esto también nos trae una palabra de consuelo, hermano, y de ánimo para nosotros. Mire, no importa los recursos. La iglesia de Filadelfia, el Señor le dice: yo conozco cómo eres. Tú tienes poca fuerza. Así que, hermano, no se preocupe. A veces nosotros decimos: ay, es que somos poquitos. Ay, es que mire, no tenemos recursos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hermano, es que no se trata de ti, ni se trata de mí. Dijo el Señor Jesús en Zacarías a Zorobabel: no es con espada, ni con fuerza, ni con ejércitos, sino es con tu Santo Espíritu. Hermanos, es la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestras capacidades. Nosotros venimos y entregamos lo mejor de nosotros. Buscamos la excelencia. Pero, hermanos, no es nada. Es el poder de Dios actuando en medio de la iglesia. Y Él abre las puertas. ¿Y la iglesia qué tiene que ser? Gozarse y pasar por ella y llevar el evangelio. La llave y la puerta abierta también tiene que ver con la franca entrada al reino de Dios para sus amados hijos. Una puerta de entrada al reino de Dios, nadie la puede cerrar para aquellos que son llamados por Cristo Jesús, el que tiene la llave. Segunda promesa, hermanos, versículo 9. Yo entrego, miren qué promesa. Yo os conozco. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé que hay algunos judíos ahí que dicen que son, no lo son. Ellos mienten y te están acechando. Y yo sé lo que estás sufriendo a causa de estos malvados, dice el Señor. Pero ¿sabes qué, iglesia? Le dice: ¿qué promesa? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser humildes no lo son, sino que mienten, que se postren a tus pies. No para adorar, no, que vengan humillados. Y reconozcan, miren qué lindo. Reconozcan, dice el Señor, que yo te he amado. Por eso he titulado, hermanos, este sermón: Filadelfia, la iglesia fiel y amor. Qué lindo, ¿verdad? Ser objeto del amor de Dios. Y como tú has guardado mi palabra, y como no has negado mi nombre, entonces yo también tengo algo para ti, iglesia. Aquellos que te fastidian, aquellos que están diciendo que tienen la verdad, pero que son mentirosos, porque el que habla es el verdadero. Recuerden, no, ahí estaban unos que mienten. El que habla es el que tiene la verdad. La iglesia le dice: no te preocupes, yo me encargo, yo los traigo. Y reconocerán que yo te he amado. Jesucristo efectuará un cambio en estas personas. De perseguidores posiblemente vendrían a ser seguidores. Y ahora sí van a reconocer que el verdadero y el justo es el Mesías, al cual ellos no querían creer. Y mire por qué son sinagoga de Satanás. Puesto que no creen que Jesús es el Mesías, el genuino, el verdadero, el santo, entonces son enemigos de Dios. Y estos se convierten en sinagoga de Satanás. Y estos son los que fastidian la vida de los creyentes. Pero el Señor tiene una promesa: no te preocupes, yo sé lo que pasa, yo lo sé. Y ellos reconocerán que yo te amo. Tercera promesa, versículo 10. Miren qué linda promesa. Estas palabras tienen que animar. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
Mire bien, leámoslo entendido. Porque le dice a la iglesia, porque has guardado. El porque es una conexión. Hay una consecuencia de ser obediente, de ser leal. Hay algo lindo en esto que debemos nosotros tener siempre en mente. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la promesa, hermano? Lea conmigo ahí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como los creyentes en Filadelfia habían sido constantes, fieles en las diversas pruebas y dificultades, Jesús entonces ahora le da la promesa que los guardaría en la prueba postrera que ha de venir sobre el mundo entero. Claro, hermanos, entendemos nosotros que aquí se está refiriendo a una hora, a una prueba global. Y casi todos pues entendemos aquí, coincidimos, que se refiere a la gran tribulación. Esta es la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo, como dice Daniel, como no ha habido otra. Pero, iglesia, porque me has sido fiel, porque has estado constante, has estado conmigo, no has negado mi nombre en medio de la prueba, de las pequeñas pruebas, entonces yo te voy a guardar de la prueba final, que viene sobre todo el mundo y que viene para probar a los moradores de la tierra. Pero no tengas pena, yo te voy a guardar. Hermanos, esta es una promesa que nos llega a nosotros, a nuestros tiempos. Y no sé cuántas iglesias hay y cuánto tiempo hay. Porque algunos se mofan de esto al decir, mire, y no ya pasó tantos años. No, mira, bueno, el mundo sigue un poco más emproblemado. Pero ¿y cuál es su preocupación, hermano? Mire que hace poco un hermano nuestro nos recordaba, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que 1000 años para el Señor son como un día y viceversa. Así que usted en su reloj no se preocupe, el Señor tiene el propio, Él sabe cuándo. Pero esta promesa está vigente para nosotros, hermanos, por cuanto ha sido fiel, porque ha sido constante, porque ha guardado mi palabra, porque no has negado mi nombre, yo te guardaré. Así que, hermanos, no tenga pena la prueba que venga, la tribulación que venga, el momento que llegue esa gran tribulación o cualquier otra dificultad en la vida. No se preocupe, puesto que me ha sido fiel, dice el Señor, el verdadero, el santo, el que tiene la autoridad. Yo te guardaré, yo te protegeré. Ahora, hermanos, aquí quiero acotar algunas cosas. Te guardaré de la hora de la prueba. Juan está viendo el tiempo de la gran tribulación que vendrá al final de la historia humana. Ahora bien, aquí hay un problema interpretativo y yo lo quiero mencionar, hermanos. Por lo menos quiero mencionar dos pensamientos que hay alrededor de esto. Algunos creen que guardar de la hora de la prueba se refiere a sacar a la iglesia antes de la prueba, mientras que otros creen que se refiere a preservarlos en medio de la prueba. Bueno, hermanos, la exégesis del texto parece ser que da para estar en esta situación, unos defendiendo que es sacar y otros queriendo decir que es preservar. Pero como sea, hermanos, yo esta mañana quisiera que recibiéramos la palabra de consuelo del Señor, que lo que sí podemos afirmar categóricamente es que Cristo promete a su iglesia fiel guardarla en medio de la prueba. Y eso tiene que alentarnos, hermanos. Eso tiene que ser palabra de consuelo para usted. No importa la prueba que venga, hermano. La promesa del Señor para ti, que has guardado la palabra de Dios y que has sido fiel, has sido leal, es guardarte en medio de la prueba, y es hasta la prueba final. Qué linda palabra. Ahora, esa prueba a la que se refiere aquí
dice que tiene un propósito: probar a los moradores de la tierra. Esto se refiere en la Biblia, hermanos, en otros contextos, a los incrédulos. Cuando venga ese momento de juicio, será para probar a quienes, a los que no han sido fieles ni han creído en el Señor y han negado su nombre o nunca lo creyeron. Dios les pondrá a prueba. Dios les encontrará deficientes y sufrirán el juicio divino. Pero mientras eso llega, dice el Señor, tranquilo, yo vengo pronto. Y pronto tiene que ver, hermanos, con la de repente, sorpresivamente, inesperadamente. Mire, último capítulo de Apocalipsis. Vamos al capítulo 22, hermanos. Mire las promesas del Señor. Así cierra el capítulo. Así cierra la revelación de Dios. Mire lo que dice. Versículo 7. ¿Cómo dice el Señor? Aquí está la promesa. He aquí yo vengo pronto. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice: sí, amén. Te esperamos, Señor. Creemos que vienes. Tú eres el verdadero, tú eres el santo, tú eres el que tiene el poder. Creemos que tú vienes y vivimos esperando tu venida. No importa lo que quieras. Esta es la palabra de aliento, hermano, para la iglesia que es fiel. Solo le pide: mientras yo voy, sabes, tú tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Retén, versículo 11. Retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tiene la iglesia, hermanos? Tiene la fe en Cristo firme, tiene la palabra de Dios, tiene un ministerio de predicación, tiene una puerta abierta para evangelizar, para llevar las misiones. Retén lo que tienes, mantente haciendo lo que tienes. Esa es mi voluntad, dice el Señor. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y esto, hermanos, si lo dejamos así, entonces alguien puede pensar que la salvación es por obras. Pero no es así. Es Dios quien obra la salvación de los creyentes. Es el poder de Dios el que guarda a sus hijos, el que los preserva. Pero al cristiano se le pide que guarde su fe, una fe constante, una fe que persevera. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 21-23. El apóstol Pablo ahí lo escribe más claramente. Colosenses 1, 21-23. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dice el Señor. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? ¿Quién hace esta obra, hermanos? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién hace eso, hermanos? Es Dios. Inicia con Dios y termina con Dios, y Él preserva a sus hijos y los mantiene. Pero mire qué interesante, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio, el cual has. ¿Qué requiere del Señor de nosotros, hermanos? Lo que Él requiere es que nosotros mantengamos nuestra fe obediente, guardando su palabra, no negando el nombre del Señor. Retén lo que tienes. Somos guardados por la palabra de Dios. Concluye las promesas. Al que venciere, mire qué promesa, más unos minutos. ¿Cuál es la primera promesa, hermano? Versículo 12. Yo, dice, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Vea que si no entendían esto los hermanos en Filadelfia.
Con estos temblores fuertes, normalmente, hermanos, lo que quedan son las columnas. Y dice el Señor: yo te haré una columna en el templo de mi Dios. Y es más, nunca, no va a haber necesidad como aquellos que se iban de la ciudad porque tenían miedo. Ya no más, iglesia, no más miedos. Yo te haré, al que venciere, te haré una columna. Nunca más saldrás de ahí. Es una metáfora para garantizar a los que vencen un lugar permanente dentro del templo de mi Dios, dice el Señor. El simbolismo de la columna indica firmeza, estabilidad en el reino de Dios, y afirma enfáticamente: y nunca jamás saldrá fuera, estarás dentro del reino de Dios. Hermanos, nadie nos puede separar de la vida. Esta es una imposibilidad de ser separados de la comunión con Dios. Siguiente promesa, hermanos, al que vence, versículo 12 y 13 siempre: y escribiré sobre él. Mire qué lindo, mire qué promesa, dice la palabra de Dios: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Mire cuántas veces está mi. Miren cuántas veces. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que esto es una posesión de Él. Esto le pertenece a Él y Él se lo da a su iglesia que permanece. Entonces, hermano, mire la promesa. Dice el Señor: yo escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Esto es pertenencia. Tú ya no perteneces a nadie más. Perteneces a mí. El santo, tú le perteneces. Pero aquí hay otra promesa linda: el nombre, y escribiré el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Hermanos, somos pasajeros. Así iniciamos. Somos pasajeros en esto. Pero el apóstol Pablo nos recordó: nosotros tenemos una ciudadanía diferente. Aquí somos pasajeros, nos espera en el cielo, hermanos. Entonces, mire qué lindo. El cristiano fiel tiene registrado, tiene escrito un nombre, el nombre de su ciudadanía. Ya no eres de aquí, hermano. No te preocupes, tú perteneces al cielo. Tú vas al cielo, allá está tu ciudadanía, hermano. Así que si mañana te toca salir de esta tierra, gózate en el Señor, porque tú perteneces al cielo. Allí vas, allí estarás, donde ya no habrá más llanto ni dolor, donde las cosas se terminan. Que los afanes de este día, que los afanes de mañana no te roben el gozo. Tu nombre, tú tienes registrado el nombre de tu ciudadanía. Le perteneces a Dios y eres ciudadano del reino de los cielos. Y para que no quede duda, dice el Señor: escribiré mi nombre nuevo. Llevaremos registrado el nombre de Cristo. ¿Cuál nombre, hermanos? Bueno, el tiempo es el problema del tiempo. Pero en Apocalipsis 19 usted encontrará que cuando Él viene, Él trae escrito un nombre que nadie conoce. Ese nombre es para mí, porque tú y yo le pertenecemos al Señor. Gózate, iglesia. El que tenga oído, oiga. Palabras mías, palabras, bendiciones, promesas. Las promesas de Dios se cumplen porque Él es el verdadero, el santo, el que tiene la llave, el que abre y nadie puede cerrar. Esa es la promesa para la iglesia de Filadelfia y para su iglesia fiel en la salud. Que Dios nos ayude. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Porque tú, Señor, que conoces todas nuestras obras, tú que conoces nuestra vida,
Tú, Señor, tienes palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de ánimo. Y gracias, Señor, porque nosotros aquí en esta tierra sabemos que estamos de paso, preparándonos para estar en tu presencia. Y tenemos esa bendición de estar aquí, de tener la promesa de que pasaremos contigo el resto de nuestra vida, la eternidad, usándonos contigo, viviendo contigo. Señor, gracias porque mientras estamos aquí en esta vida, tú tienes cuidado de nosotros y tú provees materialmente para nosotros. Tú, Señor, nos das la provisión para que nosotros podamos pasar la vida en esta vida. Y de lo que tú nos das, Señor, queremos entregar nuestros bienes, nuestras ofrendas en nuestro corazón que hemos dispuesto para ti. Gracias, porque tú eres fiel con nosotros aquí en esta tierra y lo eres mucho más en la eternidad, porque tú has puesto el nombre